Hola a todos, hoy tengo el placer de presentar a Romina Marchisio. Ella es una poeta y escritora de cuentos. Dentro de sus publicaciones vas a encontrar Historias que el viento no se llevó y Viento rebelde, dos obras donde la palabra resiste al olvido y la poesía se vuelve un acto de permanencia. La puedes encontrar y seguir en su Instagram, que se llama @no.layevó.elviento. Démosle la bienvenida a Romina Marchisio. Ay, Romy, muchísimas gracias. Bienvenida a mi canal. Gracias por querer participar. Te agradezco muchísimo. Bueno, gracias a vos por la invitación, Vicky, por la invitación a esta charla. Bien, vamos a empezar por tus inicios. Contame cómo fue que empezaste a escribir, cuáles fueron esas primeras situaciones en las que te viste con la escritura y te dieron ganas de realmente tomarlo como algo, bueno, voy a hacer un libro. Contame por dónde inició. Bien. Mira, a mí en realidad siempre me gustó escribir desde muy chiquitita. Yo tengo guardados mis cuadernos incluso de jardín de infantes, donde tengo escritos ahí algunos, por supuesto, los cuentos que se pueden escribir, ¿no? A esa edad y con esa herramienta. Pero es algo que siempre me gustó hacer. Entonces tengo ahí como algunos cuentos de niña guardados, y después ya en la adolescencia, como que me gustaba escribir poesía, ¿viste? Ya después, cuando empecé la universidad, viste, empieza la lectura por obligación. Yo siempre laburé durante toda la carrera, entonces era como que el tiempo libre que tenía lo usaba para leer para la carrera. Dejé como de lado la lectura por placer y mucho más la escritura por placer. Es como que, bueno, por ahí en vacaciones leía alguna cosita a veces, pero me había desconectado absolutamente de la escritura por placer. Y bueno, y además también a los 22, 23 por ahí empecé a trabajar en un lugar donde escribía también para mi trabajo, entonces fue como desconecté absolutamente de la escritura de poesía y narrativa, ¿no? Entonces, pero bueno, tampoco tenía en cuenta, digamos, que era algo que me hubiera gustado siempre, digamos, ¿no? Porque bueno, escribía para mí también, ¿viste? ¿Qué es lo que nos pasa a todos en general? Escribimos para nosotros. Eh, y bueno, y ahí en la más o menos pospandemia, fines del 2021, que o sea, se estaban abriendo algunas cosas, pero seguía mucho la vida virtual, las actividades por Zoom, que si bien eso llegó para quedarse, en ese momento todavía funcionaba de una manera más, para algunas personas obligatoria, para algunas actividades. Y no sé cómo di con el taller de escritura de Martín Caminos, que es, él da talleres de escritura, además de profe de teatro, bueno, y varias cosas más, en Buenos Aires. Iba a ser un taller de 4 meses, creo, o 3 meses, algo así, y terminó siendo un taller de 2 años más o menos, porque pegamos mucha onda con mis compañeros de taller. De hecho, yo cuando voy a Capital nos encontramos. La última vez que fui armamos una tertulia para leer nuestras cosas y bueno, y cosas también de otros chicos del taller que no conocíamos, así que estuvo re lindo. Pero bueno, nos pegamos mucha onda y bueno, y crecimos mucho juntos también, escuchándonos, leyéndonos. De hecho, el otro día, cuando fue los primeros días de enero, hicimos un Zoom para encontrarnos, contarnos cómo iba la vida. Y bueno, y nos propusimos para abril cada uno tener algo escrito y encontrarnos en abril y hacernos alguna devolución, porque era un ejercicio que disfrutábamos mucho entre nosotros, digamos. Eh, y bueno, y de ese taller empezaron a salir cuentos y poesía, sobre todo cuentos, eh, que yo no sabía que tenía para contar, digamos, ¿no? A partir de ejercicios, como de los ejercicios de los talleres, digamos, y también de temáticas que por ahí yo tenía ganas yo soy politóloga y cuando estaba haciendo la maestría en políticas públicas, participaba de un proyecto de investigación con Miguel Franco, que era sobre la conformación del Estado rionegrino. Y a mí me tocó, digamos, investigar sobre la parte previa a la conformación del Estado rionegrino, entonces eso como que me abrió también otro mundo para contar, eh, desde la ficción, digamos, porque bueno, me pasaba que había mucha historia patagónica que yo sentía que cuando uno la cuenta, digamos, en clases de historia o en papers o en congresos, medio que quedan ahí, entonces como que sentí un poco la necesidad de contar cuentos sobre eso también, además de los otros que ya venían saliendo en el taller, ¿no? Y bueno, y un día le muestro a un amigo un par de cuentos que tenía, de todos los que tenía en la computadora,
Y me dijo, che, está re bueno esto que escribís, no sé qué. ¿Por qué no te armás un Instagram? Me dice, y lo compartís. Armate un Instagram con otro nombre, me dice, si te da vergüenza compartirlo. Y primero le manda solicitudes, dice amigos, familia, y bueno, y después en una de esas se va ampliando la red. Bueno, le hice caso, y así fue que pasaron meses. Yo al principio en el Instagram, en el que pones vos, en el que vas a compartir vos después, al principio ponía cuentos y poesías, escribía yo, y después dejé de poner ahí lo que yo escribía y empecé a publicar más contenido relacionado a actividades que van surgiendo, digamos, en relación a lo que escribo. Pero bueno, a través de ese Instagram contacto a la red de escritoras argentinas que armaban movidas virtuales con mujeres, publicando fragmentos de poemas, ¿no? Con consignas específicas. Por ejemplo, me acuerdo que para la primavera del 2021, tiene que haber sido, claro, porque esto del taller fue a fines del 2020, no del 2021, porque el libro después salió a fines del 2022. Para la primavera del 2021, una consigna fue que escribamos, no sé, 6 versos relacionados a la primavera en nuestro lugar y después eso lo publicaban y, o sea, todo virtual, ¿no? Y bueno, eso fue en septiembre, agosto, julio, agosto, más o menos las contacté, septiembre está movida, y en noviembre, diciembre de ese año nos cuentan que habían armado una editorial independiente muy chiquita, son chicas muy jovencitas, que tienen mucho empuje, y bueno, y que si alguna tenía ganas de editar con ellas, que éramos bienvenidos. Y yo tenía una cantidad de cuentos y poesías en la computadora que dije, bueno, sí, ¿por qué no? Y mandé, o sea, no tenía eh, ninguna coherencia en lo que mandé, porque eran cuentos y poesías sueltas, hice una antología de cuentos y poesías de temáticas varias, digamos, ¿no? Y bueno, y así fue que salió el primer libro, pero no fue algo muy pensado, ¿viste? Que se llama Historias que no se llevó el viento. Tiene cuentos y poesías que están atravesados por distintas temáticas, pero bueno, más o menos va, va por lugares como la muerte, el desamor, el abandono, Ah, eh, justo la te iba a exclusión preguntar eso. social. ¿De dónde nacen tus eh. historias? ¿De una imagen, de una situación, Bueno, de- las temáticas del primer libro, yo en general, siempre que escribo, tiene que ver con algo que yo siento como la necesidad de contar. Y como te decía antes de que nos conectemos y cuando empezamos a charlar, ahora estoy como en un impasse medio largo, porque estoy como con, con actividades que me demandan otra energía emocional también. Entonces creo que no tengo la energía emocional disponible como para sentir que quiero contar algo, ¿viste? Eh, yo además soy arte terapeuta y estoy dando unos talleres que son como medio intensos también, grupales. Y bueno, y creo que ahí estoy como volcando toda esa emocionalidad que en otro momento también la he sublimado en escritura, digamos, ¿no? Porque en general son temáticas que a mí me interpelan desde algún lugar. No, eh, o sea, todo lo que escribo tiene que ver como te decía, ¿no? La muerte, el abandono, el desamor, las cuestiones sociales, o sea, la militancia política, cosas así por el estilo, ¿no? Y el segundo libro sí estuvo un poquito más pensado. Después de la primera experiencia, que fue así medio azarosa, digamos, por decirlo de alguna manera, en uno de los encuentros con Alejandro, Leandro y Martín, se me ocurrió escribir un cuento sobre una persona, digamos, de los pueblos originarios, digamos, que había sido despojada de su lugar, que había sido arrancada de su tierra, que habían fusilado a su madre, que lo habían llevado a la isla Martín García a picar piedras para que esas piedras después ornamenten las calles de Buenos Aires, que lo habían convertido en soldado, que lo habían bautizado, que lo habían obligado a cambiarse el nombre. Todas cosas que realmente pasaron, ¿no? Pero en forma de cuento. todo eso viene de esa Eh, investigación que tuviste que hacer por el trabajo? ¿De ahí como que claro, tuviste como inspiración de claro, alguna forma? Claro, este primer cuento se inspiró, sí, en todo ese trayecto, digamos, del proyecto de investigación. Yo quedé muy impactada en ese trayecto del proyecto de investigación porque historia patagónica, a los patagónicos no nos cuentan mucho en, en ninguno de los niveles educativos. Creo que
no a los patagónicos, digo, en general la historia se cuenta desde un lugar, creo yo, eh, Como de inmigración europea, como que, viste, y viene un poco claro, más desde ahí, no no, desde lo que había, ¿no? Sino de lo que llegó. claro, y que no es ingenuo que los planes de estudio estén armados de esa manera, ¿no? Porque eso te quita la posibilidad de pensarte desde lo individual y lo colectivo, de pensarte desde dónde venís, de ver cómo la historia se repite, te quita un montón de posibilidades. Entonces, bueno, no me parece casualidad que los planes de estudio, digamos, no contemplen esa historia que te obliga a vos a preguntarte cómo llegaste hasta acá, digamos, ¿no? Es como, bueno, sí, eh, cuando se habla de pueblos originarios, parece que estuviéramos hablando incluso de otro lugar, de otro territorio. Digo, cuando Hace hablas de eso en muchísimo la escuela, tiempo, ¿no? algo como súper Claro, lejano, y y hay, siguen bueno, existiendo, o sea, acá. incluso ahora, digo, ¿no? Se está prendiendo fuego la Patagonia, hay mucho de esto, digamos, en juego también, ¿no? De territorios que se siguen saqueando, de pueblos indígenas que siguen siendo desplazados de su lugar, ¿no? Hay de todo, digamos, pero esto sigue pasando. Entonces, no es ingenuo lo que sucede. Pero bueno, yo había quedado muy impactada con eso, ¿no? Con qué poco sabemos y cuánto de eso es necesario para saber quiénes somos, digamos, dónde estamos, por qué estamos hechos de lo que estamos hechos. Y bueno, y no sé por qué me salió ese cuento. En realidad sí, estaba muy impactada, venía con eso del proyecto de investigación, pero había ido a congresos y sentía que decía cosas y era como, ah, bueno, sí, ¿y qué marco teórico utilizaste? Y era como, che, pero esto es, no sé, vale indignaciones, vale eh, pensar críticamente un montón de cosas, que no es que no haya gente que no lo haga, hay muchísima gente que lo hace, pero también yo sentí la necesidad de contarlo desde ese lugar, qué sé yo. Y bueno, y así salió el primer cuento, y cuando les leí el primer cuento a mis compañeros, me acuerdo el impacto que tuvo en ellos, que es como, claro, uno no le pone nombre, no le pone situación a datos fríos del manual de historia, ¿no? Y así fue que empecé a, a pensar en distintas historias, no solo pueblos originarios, sino también sobre los obreros masacrados en 1920 en Santa Cruz. Hay historias, por ejemplo, también de historias que me he imaginado también, ¿no? Sobre la casona, que ahora es la casona de derechos humanos, ¿no? Que cuál pudo haber sido no su origen, sino de dónde venía, ¿no? Quién pudo haber vivido ahí, que tantos años se le llamó la casa de los militares. Bueno, historias, cuentos y poesías que tratan de reflejar o de contar de una manera eh, justamente así, ¿no? Con nombres, con situaciones, con sensaciones, con emociones, lo que a veces se cuenta en un dato frío de un libro, ¿no? Bien, Y bien. bueno, y ahí sí fue que surgió el segundo libro, ese fue más planificado, más pensado. Más planificado, claro, tenía como una línea y fueron todos como, más allá que el primero salió de la investigación por ahí de lo que dijiste, después surgieron otras ideas de la misma línea, pero que no venían directamente de la investigación. Exacto. Pero que sí tenía que ver con esto de, che, cuánto que hay para contar de este lugar, ¿no? Y hice un cuento también sobre cómo me imaginé a una persona que vivía en las cuevas Maragatas, ¿no? Que Ah, esta gente que venía, digamos, creyendo en la palabra del gobierno, ¿no? Que, bueno, que tenían tierras y no sé qué más, y cuando llegaban acá no había nada, entonces que tuvieron que hacerse las cuevas, ¿no? Como me imaginé eso. Hay como varias cosas, digamos, relacionadas a la historia patagónica y mucho también de la historia acá de la comarca. bueno. ¿Y cómo fue tu experiencia con la publicación? ¿Fuiste autopublicada? ¿Fue con Eh, esas chicas que me contabas que hicieron su fue con, editorial? sí, con la editorial Mirífica, son buenísimas las chicas, la verdad, así que a quien esté escuchando, editan mujeres, eso sí, o sea, está como circunscripto, digamos, a editar mujeres, una editorial de mujeres para mujeres. Pero bueno, si hay alguna mujer escuchando esto y tiene ganas de contactarlas, le pueden escribir por Instagram porque son lo más. Mi experiencia fue súper amena porque en realidad ellas vinieron a ofrecer el servicio porque Mm, estaban recién armadas
Y bueno, supongo yo que, digamos, fue medio un aprendizaje en sus inicios, en conjunto de ellas, ¿no? De aprender cómo relacionarse con autoras de diferentes partes del país, cómo trabajar la cuestión editorial. Son chicas que estuvieron estudiando edición, no sé cómo se llama la carrera, la verdad, pero ahí en la Facultad de Filosofía y Letras creo que es. Entonces estaban ahí medio recién recibidas, por lo que entiendo yo, eh, y ya pasaron unos años de ese momento y la verdad es que lo que han crecido esas chicas, yo que digamos soy una persona con muy poca experiencia en la cuestión de publicaciones, de escritura, de edición, cada vez que tomo contacto con ellas es como si estuviera hablando con personas diferentes, digamos, ¿no? Porque es como tienen un Crecieron. aprendizaje muy rápido de un montón de cosas, claro. Y, y bueno, y a mí me pone súper contenta por ella, porque bueno, la verdad que son muy buenas chicas. Así que mi experiencia fue re linda, pero bueno, entiendo que no es lo que pasa siempre, porque en general cuesta, por lo que he escuchado, yo desconozco, porque es la única editorial que he publicado. A veces con algunas editoriales, bueno, es como bastante más difícil también. Hay de todo, pero bueno, yo mi única experiencia es con ella. Con ella. Sí, yo pregunto porque esto, porque hay opiniones diferentes y también está bueno decir que hay opiniones buenas, positivas, hay gente que también trabaja bien en las editoriales, o sea, está bueno para... Claro. Después vamos a dejar acá en descripción, te voy a pedir para que quien quiera se meta y chusmee a las chicas si quiere editar con ellas. Sí. Después Em, también está, perdón, porque habíamos empezado a trabajar un par de textos, pero yo, bueno, en esto del impasse que estoy teniendo, también frené, digamos, las cosas que estaba escribiendo, o sea, la producción de escritura en realidad no escribí más, pero acá en Viedma tenemos a la editorial La Mariposa de la Iguana también, que está Dafne Pidemont y también es lo más. Empezamos a trabajar y yo justo empecé con un montón de actividades y fue como que le dije, bueno, por ahora no lo vamos a laburar, pero también otra editorial muy linda para trabajar y está acá en la comarca es La Mariposa y la Iguana. Para que esas dos editoriales yo las super recomiendo, por supuesto. Genial. ¿Es de infantil ese o de todos los géneros? Todos los géneros. La mariposa igual. Ah, bien, genial. ¿Nos podrías mostrar tus libros? ¿Nos contás Sí, un poquito cómo son? La tapa. acá este es el primero, que Ujú. es Historias que no se llevó el viento. En los dos hay fotos que he sacado yo, Ay, al lado de los cuentos o las poesías, a ver si se ve. Bueno, lo paso de largo. No sé si se ven las fotos porque están en blanco y negro. Eso es el Puente Viejo, desde el Cerro de la Caballada. Esto es en la cordillera. A ver, acá están mis sobrinos, que les escribí una poesía a oh, ellos. bonitos. Y bueno, y este es el primero. Este es el que es una antología de cuentos y poesías sin ninguna línea, digamos, temática. Y este es Viento Rebelde, historias de resistencia contra el olvido, que es esto, no sé si se llega a ver bien, pero es como la Patagonia que está medio difuminada. Y acá también hice lo mismo. Cada historia tiene, digamos, una foto que intenta ser como elusiva. Eso es el prostíbulo, digamos, de San Julián, eh, que bueno, hay una historia que cuenta Osvaldo Bayer, que después cuando termina la masacre de los obreros en 1921, eh, van 300 soldados a festejar, entre comillas, por supuesto, que habían cumplido, habían terminado su tarea a un prostíbulo en San Julián que se llamaba La Catalana, donde habían 5 prostitutas, eran 300 soldados. Y las prostitutas, en general, tenían mucho más vínculo, mejor vínculo, eran amigas de los peones y de los obreros. Entonces, bueno, los sacan a escobazos, ¿no? Que con asesinos no se acostaban. Hay una crónica sobre esa noche. Después, por supuesto, que se las llevan, las torturan. Se dice que una de las prostitutas terminó acá en Viedma, no hay datos concretos de eso. Así que bueno, escribí un cuento sobre eso, sobre esa supuesta mujer que terminó acá, y también escribí una poesía. Y bueno, y esta es la foto del prostíbulo. Yo estuve en Puerto San Julián hace como 2, 3 años porque quedé así como alucinada. Quería llegar a Puerto San Julián y de paso, bueno, con una ¿Dónde amiga quedaría ubicado? Disculpa. en provincia de Santa Cruz.
En Santa Cruz. Ah, mismo Santa Cruz, genial. claro. Bien. Con una amiga Rita, que me recontra acompañó y ella le interesó un montón la historia también. Arrancamos de Caleta Olivia para abajo, ya, o sea, como desde Viedma hasta las grutas, Puerto Madryn, hicimos un viaje más playa, ¿viste? Noche, qué sé yo, y de Caleta Olivia para abajo empezamos a encontrarnos con un montón de historias, así que estuvo re contra lindo también. Escribí también ¿Ese una lugar historia sobre, ahora es un espacio de memoria o está como... no, Ah, está mira. tomado, está viviendo gente ahí. Porque Ah, sí, porque hay mucha resistencia con la historia de los fusilamientos y todo eso en Santa Cruz. A mí me llamó mucho la mira. atención. Pero viste que es como todo también, ¿no? ¿Ves? Acá, esta foto la saqué en Jacobasi, es de las vías del tren, Sí. porque escribí una serie de cuentos sobre lo que fue, digamos, el proceso de privatización del tren, y cómo me imaginé que pudo haber impactado en una persona que vivía en la línea sur, que trabajaba ahí, digamos, ¿no? Entonces, hay como de todo. Pero bueno, volviendo al tema de San Julián, eh, la historia local siempre genera, ¿viste? Como más, es como, están los que están a favor y los que están en contra, ¿viste? Porque es como todo, hay herencia, digamos, de historia de mucha gente. Entonces, bueno, yo también me sorprendí cuando me di cuenta que no era un centro cultural, no sé, que no hubiera una placa ahí conmemorativa, ¿no? Es como, nos llevó una mujer que está en la comisión de memoria, qué sé yo, o estaba, porque ahora no sé si habrán desarmado todo eso, eh, pero que bueno, que estaban como ahí tratando de rescatar la historia de las prostitutas, porque bueno, es como una parte olvidada también de esa parte de la historia de los fusilamientos, ¿no? Como que quedó ahí como un apéndice, digamos, que lo contó Osvaldo, pero fue el único que habló de ellas y tampoco es algo de lo que se haya hablado tanto, digamos. Entonces estaban ahí como tratando de difundir un poco más esa historia. Pero bueno, Bueno, sí fue sí. un gran viaje ese también. Así que bueno, estos son mis dos libritos, Viento Rebelde, Historias que no se llevó el viento. Los Bárbaro. dos, digamos, tienen la palabra viento porque, más allá, por supuesto, ¿no? Que distinto sería hablar de viento, un viento eh, que traiga tragedia, ¿no? Pero no podemos negar que el viento es parte del paisaje sonoro nuestro, ¿no? Nos acompaña todo el tiempo. Y a mí, no sé, hace un par de años me gusta pensar que la única certeza que me quedó en mi vida adulta, porque todas las certezas que uno tenía, viste, en la infancia, en la adolescencia, cuando vas creciendo, se caen todas. Pero la única certeza que sigo sosteniendo es algo que decía mi abuela, que cuando ella salía afuera, mi abuela vivía en una chacra en Conesa. Cuando la íbamos a visitar, ella salía afuera, el cielo estaba rosado, decía Ah, que iba a haber viento al otro día, ¿no? a ver, Y es lo viento. único que Sí, sí. digo, es la única verdad que sigo sosteniendo, que cuando el cielo está rosado, al día siguiente habrá viento A ver, mucho. viento. Sí, yo tengo el mismo Eh, concepto igual, ¿eh? bueno, ¿viste? Y bueno, y además esto también, ¿no? Es como el viento tiene esa cosa medio hostil, pero como la vida también, ¿no? Forma parte y nos acompaña y es parte del paisaje y es lo que nos compone también. Y un poco, digamos, también la historia patagónica está hecha eh, con esa rebeldía del viento, digamos, ¿no? Más allá de que el segundo libro fue de historia patagónica, hay algo con el viento que a mí me termina como conmoviendo, más allá de que, por supuesto, ¿no? Insisto, porque a veces me cargan, me dice, ah, bueno, claro, sí, pero si te agarra un huracán, bueno, tampoco exageremos, ¿no? Estamos Claro. hablando del viento normal, Sí, claro, sí, de acá el patagónico, que es esa brisa claro, constante que nunca se va a ir, pero es parte del claro. ambiente. Y que incluso a veces es hasta molesto, que salís y te despeina, que salís y a veces tengo que sacar el auto y se me cierra el portón, bueno, incluso ese viento, ¿viste? Que, insisto, no es un viento que traiga tragedias, pero sí Claro, es viento, ¿viste? Viento, viento, todo el tiempo. Entonces, bueno, por eso tienen ese nombre los libros. bárbaro. ¿Un consejo que le darías a un escritor o una escritora que está iniciando? Eh, yo creo que uno, en cualquier ámbito de la vida, en el que si hay algo ahí que te empuja a hacer las cosas, es porque hay que hacerlo, ¿no? Hay ahí como, eh, creo yo, que
uno tiene que estar atento, ¿no? A escuchar esa vocecita interna, ese llamado que te dice, quiero hacer esto. A la mayoría nos pasa que escribimos para nosotros primero, que no vemos una posibilidad real, el hecho de mostrarle ni siquiera a un amigo algo de lo que escribimos. Pero cuando se empieza a romper, digamos, como esas pequeñas barreras y empezamos a compartir con otros lo que escribimos, porque compartir lo que uno escribe de alguna manera es también mostrarse a uno en una parte íntima, digamos, bueno, que a veces da un poco de inseguridad, ¿no? Porque es un mundo que no nos prepara para mostrarnos como somos, ni vulnerables, ni nada que se le parezca. Pero yo creo que es animarse a mostrar ese mundo interno, a compartirlo, al que le guste bien, al que no le guste también está muy bien. Eh, y, y después creo que la vida te va llevando por los caminos que te tiene que llevar, si es que vos tenés que seguir en ese camino, si tenés que editar, si tenés que publicar. Si no tenés que hacerlo, la vida no te va a llevar por ahí. Pero además creo que también es súper importante, digamos, como conocer quiénes están en el camino que a uno le gustaría seguir para preguntar, che, ¿a quién le puedo pedir tal cosa? O no sé, ¿qué me recomendarías leer para tal tema? Y bueno, y a veces vas a recibir ayuda, a veces la gente no te puede ayudar porque realmente te desconoce. Y es eso, es un poco escuchar la voz interna, el deseo interno, el saber para qué uno quiere hacer lo que está haciendo, ¿no? Si uno lo que busca es escribir para publicar, bueno, será un camino. Si uno lo que busca es escribir para compartir lo que quiere decir, ese será otro camino. Si uno lo que quiere es escribir porque le nace, le gusta y no quiere llegar a ningún lugar con eso y de golpe la vida te encuentra con que podés hacer algo, será otro camino. Pero digo, sí, me parece re importante escuchar, digamos, el deseo de para qué escribir y después, bueno, averiguar, preguntar y tratar de hacer que eso que uno escribe tome los cauces, digamos, que uno quiere que tome. Y después la vida te dice, ¿no? De un- Y la última pregunta, que esta es una pregunta mía que a mí me gusta hacer, es muy particular, Sí. es si vos escribís con algún animalito. Yo escribo con mi gatita siempre se me pone al lado. Muchos tienen mascotas y demás, entonces yo siempre pregunto si vos escribís con algún ser ahí que te acompaña. Mira, en este momento mi gato está acostado arriba de mi mesa, al lado de mi computadora. Si yo estoy acá en la computadora, él está acostado al lado mío. Entonces, Ay, no doy vuelta porque, bueno, hay un desorden tremendo acá en mi casa, si no te lo nada, no hay mostraba. problema. Pero cada vez que he escrito está él, por supuesto. También tengo a mi gata, pero mi gata, como no se llevan muy bien con mi gato, no es que ella está al lado mío, pero ella es como una entidad presente que no está al lado, ¿entendés? ¿Cómo se Pero llaman? sí. El gato se llama Roberto y la gata se llama Iruya. Bien, bueno, le mandamos un besito porque yo amo los animales. Bueno, A ver si te lo puedo mostrar, para. Ahí está. ay, mirá lo que es, qué bonito. Hay un Es muy gigante grande. encima, qué peludito. Sí, sí, sí. Precioso. Bueno, Romy, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por compartirnos tu experiencia, que siempre suma, siempre sirve conectar y bueno, este espacio es para eso, para que todos podamos contar nuestras experiencias que siempre son lindas, enriquecedoras y creo que, como decís, hay que escuchar lo que uno siente y por ahí es el camino. Yo creo que, bueno, hago esto un poco para eso, para que todos puedan conectar y saber que, nada, que uno aprende a medida que va haciendo también, ¿viste? Y eso también es Sí. lindo de la escritura. Bueno, gracias a vos, Vicky, por convocarme para esta charla. La verdad que la pasé re lindo y para mí todos los espacios donde uno puede compartir lo que sea que tenga para compartir, de lo que hace, de lo que siente, me parece que suma un montón y genera lazos y redes, así que gracias por el espacio. Muchas gracias. Que andes muy bien. Chao, Vos chao. también.